Hola, soy Verónica Riquelme y hoy veremos desigualdades. Las desigualdades son expresiones en las cuales aparecen los símbolos menor, menor igual, mayor, mayor igual. Estas expresiones, ¿cierto? Si nosotros las tenemos como desigualdades y tenemos alguna incógnita, ¿cierto? Su solución es un conjunto. No es simplemente un valor, dos valores únicos. Por lo tanto, tenemos que saber algo antes de resolverlas, algo de conjuntos. Entonces nosotros tenemos, ¿qué es un conjunto? Un conjunto, ¿cierto? Es un número de elementos que tienen alguna característica en común. Nosotros podemos clasificar estos conjuntos en conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Los conjuntos finitos son aquellos conjuntos en los que nosotros podemos contar el número de los elementos. Por ejemplo, 1,2,3, 1, 2, 3, tiene 3 elementos del conjunto A. En cambio, los conjuntos infinitos son aquellos conjuntos en que no podemos contar el número de elementos porque tienen infinitos elementos. Por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3, etcétera, que está representado, ¿cierto? Es el conjunto de los números naturales y es un conjunto infinito. También nosotros podemos tener, ¿cierto?, escribir otro tipo de conjuntos más pequeños que los conjuntos de los números naturales o el conjunto de los números reales, como por ejemplo el conjunto de todos los números que están entre el 1 y el 2, siendo estos números reales, ¿cierto? Tenemos el número 1, 1,01, 1,02, 1,11, 1,12, en realidad, infinitos números existen entre el 1 y el 2. Estos conjuntos se conocen como intervalos, que los vamos a ver pronto. También tenemos dentro de estos conjuntos un conjunto especial, que tal vez lo usemos en algunas soluciones de estas desigualdades, que es el conjunto vacío. El conjunto vacío se denota por la letra phi y es aquel conjunto que no tiene elementos. Las desigualdades lineales, ¿cierto?, son expresiones, ya dijimos, donde aparecen los símbolos de desigualdad. Y para resolverlo, ¿cierto?, es muy parecido a lo que es una ecuación lineal, pero como aparece este símbolo de desigualdad, tenemos que tener algunos cuidados. Existen dos reglas específicas que nosotros debemos hacer con mucho cuidado. ¿Ya? Primero, nosotros podemos, ¿cierto?, al igual que en las ecuaciones, podemos sumar o restar en ambos lados de la desigualdad un número, el mismo número. Por ejemplo, aquí tenemos el más 7, podemos restar menos 7 a ambos lados. Lo que pasaría, ¿cierto?, es que este más 7 desaparece, más 7 menos 7 es 0. Y también aquí menos 1 menos 7 me queda menos 8. También, ¿cierto?, en este caso tenemos que dejar las x a un lado, los números al otro lado, por lo tanto yo también aquí podría restar menos 5x para eliminar el 5x de acá, quedándome 3 menos 5x menos 2. Y en este lado se eliminan los 5x y me queda menos 8. Entonces, la regla específica que tenemos nosotros, que es distinta a las ecuaciones, es que yo puedo multiplicar o dividir por el mismo número a ambos lados. Siempre que sea positivo este número, la desigualdad se mantiene. Pero cuando yo voy a dividir por menos 2 a ambos lados, el símbolo de la desigualdad cambia. Entonces, menos 2 dividido por menos 2 es 1, una X. El símbolo de la desigualdad cambia, si es mayor pasa a menor, y menos 8 dividido en menos 2 es 4.
Por lo tanto, la solución de esta desigualdad lineal son todos los valores de x menores que 4. Nosotros, ¿cierto? Sabemos que si esto yo lo grafico en la recta numérica, no incluyo el 4 y son los números menores. La solución siempre se escribe como un intervalo y son los x pertenecientes al intervalo, no está acotado, por lo tanto, desde el menos infinito al 4 sin incluir. Y así nosotros podemos resolver las desigualdades lineales, usando toda la teoría que vimos para las ecuaciones de primer grado, solo con el cuidado de dividir o multiplicar por un número negativo. Otro tipo especial de inecuaciones o desigualdades lineales es este que está aquí mostrado. Es donde aparecen dos símbolos de desigualdad. Entonces nosotros deberíamos, ¿cierto?, leerlo de esta forma. Se debe cumplir, ¿cierto?, que 7 es mayor que 5 menos 2x y también a la vez se debe cumplir que 5 menos 2x es mayor o igual que 3. Si es que nosotros tenemos la incógnita solo en el centro de estas tres expresiones, nosotros podemos resolverlo de una sola vez, sin separarlo en dos desigualdades. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es despejar la x. Por lo tanto, me está sobrando ese 5, entonces yo voy a restar 5 en los tres lados de esta desigualdad. 7 menos 5 es 2. Aquí el 5 se elimina, me queda menos 2x. 3 menos 5 es menos 2. Y ahora, como tenemos aquí una expresión multiplicando, ¿cierto?, y negativa, yo voy a dividir por menos 2. Y ya sabemos que los símbolos de la desigualdad cambian, entonces me quedaría 2 dividido en menos 2, menos 1, menor que x, menor o igual que 1. Si nosotros graficamos esta solución en la recta numérica, dice que no está incluido el menos 1, sí está incluido el 1, son todos los números que están entre menos 1 y 1, sin incluir el menos 1. Por lo tanto, la solución, si la escribimos con un intervalo, van a ser todos los x que están abierto en el menos 1, cerrado en el 1. Otro caso de desigualdades lineales, ¿cierto? Es como el anterior, tiene tres expresiones, dos desigualdades, pero aquí nosotros tenemos incógnita, ¿cierto? La incógnita x en la primera, en la segunda y en la tercera. Por lo tanto, esto, para resolverlo, tenemos que desarrollarlo en forma separada. Se debe cumplir esa desigualdad y también se debe cumplir esa desigualdad al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos escribirlo como 8 menos 3x, ¿cierto? Vamos a poner aquí un i porque deben cumplirse ambas. 2x menos 7 menor que x más 13. La primera desigualdad, ¿cierto? Podemos ahora tratar de, para trabajar un poquito menos, ¿cierto?, dejar siempre las x positivas en alguno de los lados. Entonces me conviene, en este caso, sumar 3x y a su vez, este menos 7, ¿cierto?, pasarlo como un más 7. 8 más 7 es 15 y 3x más 2 es 5x. Como la x está positiva, yo voy a dividir por 5, no cambia el símbolo de la desigualdad y me queda 15 dividido en 5, que es 3. Entonces x son todos los números mayores o iguales que 3. En este otro caso, ¿cierto?, también vamos a dejar las x donde queden positivas, que sería en el primer miembro. 2x más menos 1x es x. Este menos 7 pasa sumando. 13 más 7 es 20. Entonces dice que x es menor que 20. Entonces,
Si nosotros graficamos ambas soluciones en la recta numérica, dice que son los x mayores o iguales que 3. Son todos. Y en el segundo caso, la solución dice que son los x menores que 20. Vamos a anotar el 20, ¿cierto? Hasta acá. En el lugar donde se intersecten, ¿cierto?, estas líneas naranjas y las líneas verdes, es la solución de la inecuación. Entonces tenemos que la solución van a ser todos los números mayores que 3, incluido el 3, pero menores que 20 sin incluirlo. Ahora te dejo planteado un set de ejercicios para que los desarrolles antes de la clase.